Bienvenidos, amigos y amigas, al podcast de Historia para segundo de la ESO. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en este audio les presento todo el temario referente a dicho curso. Hoy, de nuevo, extraemos este podcast, no del podcast Historia con el móvil, sino de otro podcast que se llama Historia del Arte para Selectividad. De nuevo, hoy hemos recortado cosas, hemos quitado cosas del podcast original, lo hemos reducido y lo hemos simplificado bastante. Si en mitad del audio escuchas algunos cortes es porque, yo he ido quitando algunas cositas. También recordarte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Sin más dilación, te dejo con el tema del arte islámico y espero que lo disfrutes. Y que empecemos ya. Que vamos a empezar, venga, vamos a hablar del arte islámico. ¿Y qué tenemos que decir del arte islámico? Pues que es un arte ecléctico. ¿Eso qué significa? Esta es una de esas palabras que si las pones en el examen y la usas bien, queda bien y te pueden subir mal la nota, porque la mayoría de las veces esta palabra los alumnos se la aprenden de memoria y a veces no saben ni lo que es. ¿Qué es ecléctico? Ecléctico es que reúne características de diversos sitios. Por ejemplo, el arte islámico reúne las características de los lugares que iba conquistando. Por ejemplo, del arte romano recoge muchas características, recoge características del arte bizantino, de los cristianos, de los persas. O sea, los islámicos, los musulmanes, van recogiendo elementos de todas esas culturas con las que iban entrando en contacto y las fusionaban. Por eso decimos que es un arte ecléctico, porque reúne características de un lado y otro. Es un arte también religioso. Dios es el centro del arte islámico, pero cuidado, a Dios no se le puede representar. Es más, tampoco se puede hacer ninguna representación figurativa. No se puede representar a Dios, no se pueden representar a personas y no se pueden representar a animales. Ojo, algunas excepciones hay en el arte islámico, pero por lo general esta es la regla. Y siempre le digo a mis alumnos lo siguiente: si tú entras a una iglesia católica, si entras a una catedral, verás una cantidad de imágenes, pero un montón, capillas, retablos, esculturas, relieves, etc. Pero si entras a una mezquita, pues no va a haber nada, no va a haber ninguna imagen de animales o de personas y por supuesto mucho menos de Dios. Entonces se prohíbe la representación figurativa. También tenemos que decir que es un arte suntuoso, es decir, un arte lujoso, rico, recargado. Ahora hablaremos también de la decoración, que esto es interesante. Bueno, vamos a hablar de la arquitectura. Tenemos que decir que los muros de la arquitectura suelen estar hechos de materiales pobres. La mayoría de las veces de ladrillo, madera, de mampostería. No usan el mármol para nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, como son materiales pobres, ¿qué es lo que hacen? Revestir las paredes de yeso y sobre ese yeso hacen preciosas decoraciones. Vamos a ver, vamos al punto anterior. Hemos dicho que los musulmanes no pueden hacer representaciones figurativas, ¿vale? Y eso quiere decir que no había decoración en sus templos, en sus monumentos. Para nada, había decoración. Vaya que sí había decoración, y decoración recargada. ¿Qué hacen los musulmanes para suplir esa falta, para suplir esa prohibición de representar animales y personas? Utilizan tres tipos de decoración. Una es la decoración vegetal. Ojo, según los libros de texto, la nomenclatura puede cambiar, así que yo te voy a decir... Primera decoración de las paredes, decoración vegetal, ¿vale? Decoración vegetal. Dibujan hojas, dibujan ramas, dibujan árboles. Entonces las paredes las hacen con decoración vegetal. Y en algunos libros le llaman también, a esta decoración le llaman ataurique. Segundo tipo de decoración con la que decoran los musulmanes: de lacería o geométrica. Usan formas geométricas, triángulos, rombos, espirales, todo lo que sea figuras geométricas, pues lo usan para decorar las paredes. Y también decoran con letras, y esta es la decoración epigráfica. Repito, tres tipos de decoración: vegetal, geométrica y epigráfica. Y bueno, de los arcos que usan, hay un montón de tipos de arcos. Ojo, no os compliquéis con sabiendo qué tipo de arco es cada cual. Arco apuntado, pues que está apuntado. Arco de herradura, que tiene forma de herradura. Arco lobulado, que tiene muchos lóbulos. Arcos entrecruzados, pues que se entrecruzan arcos. Es que es obvio, pero es que esa es la nomenclatura de esos arcos. Y bueno, es bueno que si tiene un comentario sepa distinguir
cuál es cada uno. Las cubiertas, hay distintos tipos de cubiertas. Usan cubierta labrada, la cubierta de madera labrada, la de crucería, varios arcos, cubiertas con cúpulas con varios arcos que se van cruzando. La cúpula gallonada, es decir, parece que tienen gajos de naranja. La cúpula bulbosa, que esta suele estar en el arte persa. Y ahora vamos a hablar de la mezquita, el elemento fundamental más representativo del arte islámico. Se dice que la mezquita tiene origen, atención que esto es muy interesante, en la casa de Mahoma. Se cuenta que Mahoma pues, se juntaba a rezar con sus discípulos en el patio. Pero claro, hay un problema. Estamos en el desierto, ¿no? Y hace mucho sol, por lo tanto hay que cubrir una parte del patio. Entonces, un patio rectangular, si cubre una parte, pues bueno, pues ya una parte, la parte que da sombra es la parte de la oración. Bueno, pues ya aquí tenemos los dos elementos fundamentales de la mezquita. El sa, que es el patio, y el harán, que es la zona de la oración. Bien. ¿Qué más? Sucede pues que como es un momento sagrado, hay que lavarse. Así que en el patio se pone una fuente que es la fuente de las abluciones. Se cuenta también que, bueno, Mahoma, para distinguir el Islam de los cristianos y los judíos, ¿qué hace? Hace lo siguiente. Si los judíos llaman a la oración tocando un cuerno y los cristianos llaman a la oración tocando las campanas, Mahoma decide que los musulmanes van a llamar a la oración cantando. El clérigo va a cantar a viva voz y va a llamar así a la oración. Pero para que el clérigo pueda llamar a la oración hay que construir una torre para que ese clérigo se suba y se le pueda escuchar en todo el pueblo. ¿Cómo se llama esa torre? Pues le llaman o bien alminar o bien minarete. Entonces, como vemos, aquí tenemos los elementos fundamentales de la mezquita y que se han mantenido hasta ahora. Repito, una zona para la oración que llamamos harán y una zona que es el patio, que llamamos el sa. Bien, y en el sa, pues te hemos dicho, o sea, en el patio tenemos la fuente de las abluciones y tenemos el minarete o alminar, esa torre donde el clérigo se subía y llamaba a la oración. Y ahora, en la zona de la oración, que se llama harán, tenemos los siguientes elementos. El muro ante el cual rezaban los musulmanes debía estar orientado hacia la Meca. Primero estuvo orientado hacia Jerusalén, pero luego se orientó hacia la Meca. Y bien, en el muro, atención, hay un hueco en la pared. Siempre hay un hueco en la pared que es el mirrar, y es un hueco vacío que recuerda la presencia del profeta. Y cercano al muro, y enfrente del mirrar, hay un espacio que se llama maksura que está reservado para las autoridades. Y cerca del mirrar hay un púlpito desde el cual el clérigo daba el discurso, dirigía la oración. Ese púlpito se llamaba mimbar. Bien, pues estos son los elementos fundamentales de la mezquita y que están común prácticamente en cualquier mezquita que vaya. Zona para la oración, zona del patio. En la zona de la oración tenemos el muro, que es la quibla, con su hueco en la pared, que es el mirrar, con un púlpito, que es el mimbar, con una maksura enfrente del mirrar. Luego en el patio tenemos la fuente de las abluciones, tenemos también una torre desde la cual se llama la oración, que se llama el minarete, bien, etcétera. Esos son los elementos fundamentales. Y ahora vamos a ver los distintos periodos del arte islámico. Vamos a hablar del arte omeya. Los omeyas gobiernan el mundo musulmán desde el año 661 al 750 y tenían su capital en Damasco. Reciben influencia principalmente de los romanos y los bizantinos. Y atención, ¿cuál es la principal obra del arte omeya? Pues está interesantísima la historia, la cúpula de la roca que está en Jerusalén. Miren, voy a intentar resumir, voy a ser breve. En el Antiguo Testamento, para judíos y cristianos, la tradición dice lo siguiente. Abraham tenía dos hijos, tenía un hijo, tenía dos, aparecen en la Biblia, ¿no? Uno era Isaac y otro Ismael, ¿no? Bueno, pues Dios le cuenta a Abraham que el hijo elegido es Isaac y que el pueblo elegido será los descendientes de Isaac. Y Dios le pide a Abraham una prueba de su fe, y es que sacrifique a Isaac. Y ya conocen la historia, cuenta la historia que Abraham fue a sacrificar a Isaac sobre un monte que se llama el Monte Moria, y justo cuando iba a sacrificarlo, Dios detuvo a Abraham y le dijo, no, sacrifica este cordero. Bien, pues según la tradición islámica,
Esa historia sucedió, pero con un cambio. Según la tradición islámica, Abraham no fue a sacrificar a Isaac, sino al otro hermano, Ismael. ¿De acuerdo? Entonces, para los musulmanes, el hijo al que fue a sacrificar fue Ismael. Para judíos y cristianos fue Isaac. Bien, otro tema importante. Bueno, y hemos dicho que ese sacrificio ocurrió en el monte Moria. Otro tema importante. Cuenta la tradición islámica que Mahoma una noche, su espíritu se separó de su cuerpo, viajó hasta Jerusalén y desde ese monte Moria, desde esa roca en la que Abraham fue a sacrificar a Ismael para los musulmanes, para nosotros, para los cristianos fue Isaac, Mahoma subió al cielo. Repito, desde la roca, desde la roca en la que se produjo ese sacrificio, se supone que el espíritu de Mahoma subió al cielo. Bien, ¿qué sucede? También, otro elemento, por si no lo sabéis, los musulmanes, el Islam acepta todos los profetas del Antiguo Testamento, incluido Jesús. Bien, bueno, pues cuando los musulmanes conquistan Jerusalén, declaran Jerusalén Tierra Santa. Y cuando llegan a ese monte Moria, donde se había construido el templo de Salomón, que ya estaba derrumbado cuando los musulmanes llegaron, ¿qué hicieron los musulmanes? Pues dijeron, si esto es un lugar sagrado. O sea, esta roca es sagrada, desde aquí Mahoma ascendió al cielo, desde aquí Abraham fue a sacrificar a Ismael. Pues, ¿qué hicieron los musulmanes con esa roca? Construyeron una mezquita, construyeron una cúpula para esa roca. Bien, ¿qué sucede? Que es una cúpula de planta centralizada, inspirada en el Santo Sepulcro, donde Jesús murió. Atención, donde Jesús fue enterrado. Atención, ¿dónde está el Santo Sepulcro? Pues a apenas 500-600 metros del lugar de donde estamos hablando, ¿vale? El Santo Sepulcro de Jerusalén y la cúpula de la roca están a 5 o 10 minutos andando. Vamos, es que yo lo he hecho, ¿no? Y están cerquita el uno del otro. Entonces, los musulmanes, ¿qué hacen? Construyen un templo de planta centralizada, octogonal, inspirado en cierto modo en el Santo Sepulcro de Jerusalén. La cúpula que cubre es de media naranja y tiene mosaicos de influencia bizantina. Se construyó entre el año 690 y 692 y, como ya he dicho, está sobre el monte Moria y protegiendo esa roca sagrada. Vamos a hablar ahora del arte abasí, la dinastía que gobierna el mundo islámico desde el año 750. ¿Dónde estaba la capital? En Bagdad. Y en este caso, si hemos dicho que el arte omeya tenía influencias bizantinas y romanas, ahora el arte abasí tiene influencias asiáticas. Y, por ejemplo, destaca la mezquita de Samarra con un minarete en forma de espiral. Recuerda lejanamente, esto ya es nivel friki para amantes de la historia del arte, a los zigurats. Probablemente hubo alguna influencia, pero bueno, la cuestión es que esos minaretes ese minarete tiene forma de espiral y hablamos de la mezquita de Samarra. Otro del imperio abasí se independiza la dinastía tulúnida en Egipto y se proclama un emirato independiente, y ahí destaca la mezquita de Ibn Tulun, que también tiene un minarete en forma de espiral. Y también tenemos que hablar del arte almohade, que tiene su desarrollo en el norte de África y la península ibérica, que tiene su capital en Marrakech, y usa materiales como el ladrillo, el arco de herradura apuntado, el arco polilobulado. Usa mucho la decoración en rombos que le llaman sebka, y tenemos que destacar la mezquita Kutubiyya, que está en Marrakech, y luego otro elemento que está en la península ibérica que vamos a comentar. Los almohades construyeron una gran mezquita en Sevilla, y de esa gran mezquita nos ha quedado el minarete que nosotros conocemos como la Giralda.